de los grupos en que se subdividen las especies. Nosotros ya se habrán dado cuenta que somos una raza monotípica, por lo tanto, nosotros no podemos hablar de razas. Las categorías raciales humanas más usadas están basadas en los caracteres visibles, como el color de la piel y las características faciales, es decir, en el fenotipo. El concepto de raza y la agrupación en razas varía según la cultura y el tiempo. A menudo desata polémicas por razones científicas o por su impacto en la identidad social y política. Desde los años 40, los científicos evolucionistas han rechazado la definición de raza. Opinan que le falta rigor y validez taxonómica. Argumentan que son imprecisas y arbitrarias. Las razas observadas varían según la cultura examinada, como vamos a dar algunos ejemplos. La mayor parte de los científicos y antropólogos postulan que la especie humana está compuesta por una única raza y que ésta se subdivide en diferentes orígenes étnicos que confundimos con razas y que a su vez se dividen en pueblos. Los 4 orígenes étnicos principales que retoman en parte la clasificación original de Blumenbach son caucasoide, negroide, mongoloide y australoide. Este tipo de teorías antropológicas aparecieron en la década de los 60 como reacción frente a fenómenos como el segregacionismo y la discriminación racial. En la antropología moderna, la distinción entre factores biológicos y étnicos o culturales está mejor definida. Ello se debe a los enfoques multidisciplinarios. Hablemos ahora de la historia del término raza. Las diferencias entre pueblos, culturas y color de piel no significan superioridad ni inferioridad. Dadas las complejas relaciones sociales, puede suponerse que los humanos siempre se han observado a sí mismos y especulado sobre las diferencias físicas. Yo les puse a propósito esta imagen de este niño, blanco, gringo, como lo quieran llamar, examinando la cabeza de este niño, que obviamente, pues, de pura curiosidad. El ser humano siempre está observando al otro, sin necesidad de fijarse en su color de piel, si es lacio, si su piel es trigueña, es negra, es blanca. A veces simplemente se fija por curioso cómo está vestido. O sea, los seres humanos per se somos curiosos. Diferentes sociedades han atribuido diferentes significados a estas diferencias. La división de la humanidad en distintas razas se puede encontrar en el libro de las puertas. En total son 7 puertas. Supuestamente murió un faraón y tenía que pasar por estas 7 puertas donde había fuego, había de todo, igual que el infierno. Este escrito identifica 4 categorías convencionalmente etiquetadas como egipcios, asiáticos, libios y nubios. En la base de esta clasificación se mezclaban características como el color de piel. Civilizaciones clásicas como Roma y China daban una importancia mayor a las afiliaciones en la familia o la tribu que a la propia apariencia física. Es decir, pertenecer a una tribu tenía más significado que la simple apariencia física. Los pensadores de la antigua Grecia y Roma también intentaron explicar y categorizar estas diferencias. E incluso ellos agregaban criaturas fantásticas a estas clasificaciones. Algunos escritores romanos se adherieron a un determinismo geográfico, como el cline y deme que vamos a ver ahora, según el cual el clima podía afectar la apariencia y carácter de los grupos. Qué inteligentes, fíjense ustedes, ahora esto es lo que se acepta. La adaptación de determinados grupos poblacionales según la latitud en que le tocó desarrollarse. En muchas civilizaciones, los individuos con grandes variaciones en la apariencia física podían convertirse en miembros de una sociedad, por crecer en ella o por adoptar las normas culturales de dicha sociedad sin siquiera tener determinadas características físicas similares. Los modelos raciales de la Edad Media mezclaban ideas clásicas con ideas bíblicas. Ellos pensaban que nosotros descendíamos de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Recuerden que, según lo que dice la Biblia en Génesis, si no me equivoco es Génesis 9, de 6 al 9, bueno, según lo que dice Génesis, Dios le dice a Noé
que construya una arca muy grande y que allí reúna a los animales, cada quien con sus parejas, y que también incluya a la familia de Noé, sus hijos con sus respectivas esposas. Supuestamente después del diluvio, 40 días y 40 noches, primero envía a un cuervo, después envía una paloma, tendrían que leer, es muy bonita esa parte de la Biblia. Supuestamente, como solamente quedaban Sem, Cam y Jafet con sus respectivas esposas, ellos son los que pueblan después la tierra. Si tendríamos que sentarnos a interpretar la Biblia, que con mucho gusto lo haría, en algunas partes que estoy capacitada, no en todo, imposible, eso es imposible, podríamos entender a profundidad algunas partes de la Biblia. Pero lo que tratan de decir acá es que son Sem, Cam y Jafet los que finalmente poblaron la tierra. Sem da origen a los asiáticos, Cam a los africanos y Jafet a los europeos. Y se conocen como semitas, camitas y jaféticos. Jaféticos, sí, los europeos. Luego, continuando con la historia del término raza, tras el descubrimiento de América, Bartolomé de las Casas se opuso a ciertas teorías apoyadas, entre otros, por Juan Gines de Sepúlveda. Juan Gines de Sepúlveda decía que los indios no tenían alma y esto los despojaba de su carácter humano. Increíble, pero cierto. Al final de la Reconquista, la Inquisición española persiguió a los judíos y musulmanes usando la doctrina de la limpieza de sangre. Y esto lo mencionaremos más a profundidad cuando hablemos de la historia de las religiones y cuando hablemos del fundamentalismo. Uno de los más difundidos intentos de clasificación de razas consideró que existían tres básicas: la raza blanca, la raza negra y la raza mongola. La raza blanca incluía personas de piel clara, no incluía el color del pelo ni los ojos, solamente la piel. La raza negra incluía personas de piel oscura y la raza mongol incluía a los amerindios, algunos grupos asiáticos y los bosquimianos del sur de África, que se considera el pueblo más primitivo de la tierra. Incluso arriba pueden observar, arriba a la derecha, algunas de sus pinturas rupestres y actualmente cómo viven. Niña, ¿podrías prestar atención a la clase, por favor? Que le he preparado con mucho cariño para ustedes. Si ustedes comparan esta clase que yo les he preparado, porque de verdad que ustedes como grupo me estimulan a hacerlo, si lo comparan con los de años anteriores, yo no digo que no les haya dado la información a los chicos, pero considero que con ustedes me nace darles más información, nuevas imágenes y contarles anécdotas. Porque considero que son un grupo, no sé, diferente. En algunas culturas se sostuvo que esas supuestas razas básicas se habrían mestizado, se habrían mezclado, generando la idea de que habrían personas de mayor y menor calidad. Increíble. También en muchos países los mismos prejuicios han llevado a confundir raza biológica con nacionalidad. Se tiende a atribuir a los habitantes de países enemigos, a los que frecuentemente nunca se ha visto, ni siquiera conocemos, pertenecer a un grupo étnico mal considerado socialmente. Ni les menciono ejemplos. Mejor no. En el siglo XVI, la palabra race entró al idioma inglés como una forma local del francés race, que a su vez había sido tomado del italiano raza, con doble Z. Los significados del término, que no tienen nada que ver con la raza como la interpretamos ahora, incluían los vinos con un sabor característico, gente con una ocupación común y generación. Eso significaba raza. El significado tribu o nación surgió en el siglo XVII. La palabra inglesa race, junto con varias de las ideas asociadas en nuestros días al término raza, son producto de la era colonialista europea. A medida que los europeos se hallaron frente a frente con personas de diferentes partes del mundo, comenzaron las especulaciones sobre las diferencias físicas, sociales y culturales entre los grupos humanos. Por eso es que a la derecha les he puesto imágenes similares. Una imagen vale más que 1000 palabras. Si ustedes estudian, no impreso, chicos, sino de su PowerPoint, créanme que van a salir mucho mejor. Muchas de esas reflexiones quedaron registradas en diarios de viaje o bitácoras de navegación. Al aumentar la trata de esclavos africanos, que vino a incorporarse a un mercado esclavista preexistente,
hubo incluso un mayor incentivo para categorizar a estos grupos humanos y justificar el trato bárbaro que se les dio. Al final yo les voy a hablar de los tumbeiros. Estos son los tumbeiros, chicos. Miren cómo se sacaban a los esclavos, más de 3 millones vinieron a América, y aquí en los tumbeiros venían sentados todos apiñados, se pueden imaginar, ahí mismo defecaban, orinaban. Del 100% que traían, solamente el 50% llegaba a América vivo, por eso se llaman tumbeiros, que significa tumbas. Miren cómo los tenían encadenados. Los europeos dieron en clasificar a los pueblos con los que entraron en contacto según su apariencia física, el comportamiento y las capacidades físicas. Felizmente, un conjunto de creencias de este grupo humano, llamadas folclore, hicieron que dichas costumbres se mantuviesen vivas hasta ahora, hasta nuestros tiempos, y ahora pues el folclore africano, afroperuano, ahora que es muy bonito, ¿no? Aunque ideas similares pueden encontrarse en otras culturas, parecen no haber tenido tanta influencia en las estructuras sociales como lo hicieron en Europa y en las partes del mundo colonizadas por los europeos. Los prejuicios raciales aunados a otros basados en las diferencias culturales han dado lugar a numerosos conflictos entre grupos humanos. Increíblemente, la gente considerada negra, chola, es la que más negrea y cholea al prójimo. En las membranas citoplasmáticas son la protección cuaternaria las membranas celulares, Disculpen, chicos, sino que yo lo apago. No, que a esta hora salen mis hijos del colegio, están sanos y salvos. Luego, lo que les trataba de decir, por ejemplo, seamos sinceros, ¿por qué me espero tanto con esta clase, sobre todo ustedes que son tan jóvenes? Hay tanto racismo en nuestra sociedad, en el mundo en que vivimos, que sin querer siempre andamos fijando, no hijita, no te fijes en ese hombre, es un cholo, ¿no te das cuenta? Es un negro, y la mamá parece, no sé, una zambuca, o el papá parece mandingo. Rajan del prójimo, de verdad. Eso son cosas terribles que regamos. Por ejemplo, en mi familia, sin ir muy lejos, no menciono nombres, por respeto, ¿no? Yo tengo una familia que es muy variada. Yo diría que el 30% es racista. Cuando me casé, ¿cómo Gabrielita se va a casar con ese hombre? O sea, ya se fijaban que si era crespo, que si tenía el labio un poco grande, que si era cholo, que si era negro. Y la verdad que yo les he puesto al final de su clase una imagen que cuando dos personas se enamoran, verdadero amor, no le interesa si es blanco, es gringo, es bembón, le falta un diente, no le interesa nada. Es la verdad. Por eso les he puesto una imagen al final. Pero retomando el tema, nuestra sociedad es racista. Nuestra sociedad es racista. Hasta los que levantan el cajón de los muertos se contratan solo negros. Es la verdad, son racistas. A la empleada le decimos la chola. Despierta la chola. Oye, chola bruta. Es cierto, chicos. Bueno, esto se los puse porque esto ha ocurrido, siempre ocurre. Por ejemplo, en África hay tribus que por hambre se matan. Violan a sus mujeres, ya también abusan. Cuando dos etnias se enfrentan, tienen que huir, porque prácticamente la más poderosa mata a todos. Entonces aquí vemos que cuando emigran de su lugar para no ser asesinados, perjudican a otro país, incluso contiguo. Fíjense ustedes, aunque se suele pensar que el racismo solo afecta a los pueblos colonizados, falso, también puede afectar a otros pueblos. Tanto aquellos que no fueron colonias de metrópoli alguna, como los habitantes de los mismos países colonialistas. Lastimosamente, la raza derivó en racismo. Quien diga que no, es Pinocho o su abuelo es Gepetto. El racismo es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, el tono de piel. No sé si serán mis gustos, pero a mí personalmente el color de piel canela, morena, me parece hermosa, me encanta. No sé, yo no puedo decir, quizás debo tener alguna gota de racismo en mí, debe ser por la crianza del 30% de mi familia que he recibido, pero yo
Así abiertamente no me considero racista, para nada, en lo más mínimo. De tal modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo tiene como resultado la disminución o anulación de los derechos humanos. Apareció en Europa como tal, como racismo, en el siglo XIX, con el fin de justificar la supremacía de una supuesta raza blanca. Repito, nació como tal, como término, pero ya existía. Vamos a hablar acerca de la historia de la investigación sobre las razas. O después dice la mamá, hijita, cásate con un gringo para que mejore la raza. Ni me diga, a ver, levanten la mano, sinceramente, si alguna vez, aunque sea en su casa, he escuchado, hija, tienes que mejorar la raza, tienes que casarte con un gringo. En mi casa sí lo decían. En su casa no, o a su hijo, o su mamá, cásate con una gringa, hijito, para que mejore la raza, o una blanca. Oye, qué pinochos que son, ¿ah? Bien pinochitos, ¿ah? Los primeros intentos científicos por categorizar las razas datan del siglo XVII, época contemporánea al imperialismo europeo y la colonización de extensas áreas alrededor del mundo, nos incluimos nosotros. Ya saben las naciones que fueron, ¿no? España, Inglaterra, Holanda, Francia, con los puñados de naciones que fueron a conquistar el Nuevo Mundo. La primera clasificación de los humanos en distintas razas, publicada en tiempos modernos, podría ser la nueva división de la Tierra por las diferentes especies o razas que la habitan por François Vernier. En el siglo XVIII, las diferencias entre grupos humanos se convirtieron en el centro de una importante rama de investigación. Inicialmente los eruditos se concentraron en catalogar y describir las variedades naturales de la humanidad. Y justamente es el título de un libro escrito por Blumenbach. En él estableció 5 divisiones amplias de los humanos. Estas divisiones se reflejan en ciertas clasificaciones raciales que se utilizaron en las últimas décadas de Ripley. Durante los siglos XVII al XIX, las creencias populares sobre las diferencias de grupo, mezcladas con explicaciones científicas de estas diferencias, produjeron lo que se ha llamado ideología de raza. Según este planteamiento, las razas son primordiales, naturales, duraderas y distintas. Algunos grupos pueden ser resultado de la mezcla entre antiguas poblaciones, pero ellos consideran que un minucioso estudio podría, pues, identificar la más antigua, la ancestral. La comunidad científica del siglo XIX intentó cambiar el sentido de la palabra raza, de un concepto taxonómico a uno biológico. Algunos científicos naturales escribieron sobre el tema. El más famoso fue Charles Darwin. Y a medida que la antropología fue consolidándose durante el siglo XIX, los científicos europeos y estadounidenses buscaron explicaciones para las diferencias culturales y de comportamiento. ¿Podrían guardar silencio? Este es el origen de la idea de Adolfo Hitler. El movimiento eugenésico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX estuvo inspirado en un ensayo llamado La desigualdad de las razas humanas, inspirado en la antroposociología y en las teorías de Herder. Todas ellas sostuvieron la inferioridad biológica de algunos grupos particulares. Los gitanos y los judíos. El movimiento eugenésico, continuamos. En muchas partes del mundo, la idea de raza se convirtió en una manera de dividir rígidamente a los grupos por cultura, pero sobre todo las clasificaciones raciales se apoyaron en las diferencias físicas evidentes. Las campañas de opresión a menudo recurrían al discurso científico que sostenía la supuesta inferioridad inherente por herencia genética. Y esto dio lugar a genocidio y al etnicidio, que son términos que yo les voy a enseñar en detalle en una de las clases. El desarrollo de modelos evolucionistas darwinianos y la genética mendeliana fueron la base de la reconsideración radical del concepto raza. La raza como subespecie. Con la llegada del neodarwinismo a principios del siglo pasado, los biólogos desarrollaron un nuevo y más riguroso modelo de raza como subespecie. Para estos biólogos, una raza es un grupo reconocible que forma parte de una especie. Imaginen ustedes los perros.
Una especie monotípica no tiene razas, o más bien una raza contiene a toda la especie. Las especies monotípicas pueden caracterizarse de diferentes maneras. Todos los miembros de la especie, nosotros, son tan similares que no pueden dividirse sensiblemente en subcategorías biológicamente significativas. Los Homo sapiens sapiens somos una subespecie de la especie Homo sapiens. Esta pertenece al género Homo, que por su lado pertenece a la familia Homínida. Esta última es en la actualidad monotípica, es decir, compuesta por un solo género y una sola especie. Por lo tanto, la especie humana es única y la raza humana es única, porque la raza contiene a toda la especie. Y es así como vamos a dar pase a los dos nuevos términos que espero que los utilicen ustedes como futuros médicos. A principios del siglo XX, el desarrollo de la genética de poblaciones llevó a algunos estudiosos de la antropología y biología, simpatizantes con el evolucionismo, a cuestionarse sobre la validez de la raza como concepto científico. Quienes vinieron a rechazar la validez de este concepto lo hicieron por 4 razones: por evidencia empírica, como lo hizo Franz Boas, como vamos a ver; por definición, porque somos monotípicos; por disponibilidad de conceptos alternativos, como Kline y Demme, no hay necesidad de utilizar raza que derive el racismo; y por cuestiones éticas. Los primeros en cuestionar el concepto de raza en el terreno empírico fueron los antropólogos Franz Boas y Ashley Montagu. Sobre todo Franz Boas fue uno de los primeros en darse cuenta de la plasticidad fenotípica del ser humano debida a factores medioambientales. Por ejemplo, los negros en el África tienen la piel gruesa, oscura, para impedir la penetración de los rayos ultravioletas, si no estarían todos con cáncer de piel. Y tienen la nariz ancha para poder enfriar el aire caliente. Chicos, ¿pueden guardar silencio, por favor? Por favor. Una de las innovaciones cruciales para la reconceptuación de las variaciones genotípicas y fenotípicas la dio el antropólogo Loring Brace. Sostenía que estas variaciones, en tanto que están afectadas por la selección natural, la migración o la deriva genética, se encuentran distribuidas en graduaciones geográficas llamadas clines. Entonces, él fue prácticamente el autor de este término cline, que ahora se intenta cambiar o se intenta colocar en lugar del término raza. Cline o clina resulta un concepto bastante novedoso que refuta al de raza. Cline o clina, definido el clina como un cambio gradual según el medio ambiente dentro de una misma especie. Clina o clina es un término cuya etimología griega significa inclinación. Se utiliza en genética de las poblaciones para significar el cambio gradual de rasgos fenotípicos en una misma especie por influjos y condiciones medioambientales. Si ustedes recuerdan la clase que les di acerca del origen del hombre, la primera parte, origen y evolución del hombre, ¿cómo era la piel? Supuestamente era cobriza, eran peludos, como los que sacamos aquí de ejemplos, que no le vi mucho los pelos, pero al último sí. Si se dan cuenta, de acuerdo a cómo iban migrando a las diferentes partes del mundo y según las latitudes donde les tocó ir, a través de miles de años, no de un día para otro, fueron adquiriendo los rasgos fenotípicos. Ahora les voy a dar ejemplos del polo norte y del polo sur, pero desde ya les adelanto que si van al polo norte o sur, donde las temperaturas son muy bajas, prácticamente no hay rayos ultravioleta, hay una pérdida progresiva de la melanina. La piel se torna totalmente transparente para poder captar lo poco de luz ultravioleta. Los esquimales adoptan unas piernas cortas para poder caminar y no perder tanta energía. En otras palabras, a través de miles de años, el fenotipo del hombre primitivo fue cambiando para adaptarse al medio donde le tocó desarrollarse. En lo referente al Homo sapiens, el uso del concepto cline es
particularmente importante. La especie Homo sapiens resulta ser única. Sin embargo, de su gran variedad fenotípica está demostrado que es una falsedad hablar de subespecies. Tal demostración científica está dada por la total interfertilidad de las diversas poblaciones humanas y el constante flujo genético. Si hubiesen dos razas, sencillamente, imagínense, a ver, un mongol, uno de China, de Pekín, y una negra del África, tremenda negrota del África, con un chiquito de Pekín de 1,50 m. Si ambos se enamoran, porque el amor es ciego, se enamoran, pueden tener descendencia, pueden tener hijos. Es decir, el ser humano, la raza humana, es totalmente fértil. Existe interfertilidad entre los diferentes grupos étnicos. Aunque en la comunidad científica se ha divulgado la palabra cline, existe otra aún más precisa, llamada deme, que significa pueblo. Con la palabra deme se señala la existencia de una determinada frecuencia de caracteres fenotípicos en diversas zonas geográficas. ¿Qué significa? Cline o deme pueden usarse como sinónimos, pero cline es básicamente la gradación, la inclinación, y deme viene a ser el pueblo, el resultado de esos cambios geográficos. Entonces la palabra deme también ratifica la unicidad de la especie humana. Estos son los ejemplos que les estaba dando. Si uno va a cualquiera de los polos, la disminución, la ausencia del rayo ultravioleta hace que la melanina disminuya y prácticamente no tengamos melanina en la piel para que la poca luz que haya pueda atravesar la piel. Las personas que viven en la sierra, ustedes saben que por la altura va a haber una poliglobulia compensatoria, es decir, va a haber más cantidad de glóbulos rojos. Eso se mide, chicos, con el hematocrito. Y como los glóbulos rojos llevan la hemoglobina, también va a haber más cantidad de hemoglobina. Si usted es un poblador de la sierra, viene la cosa a trabajar o lo que fuera, le miden la hemoglobina, no se asusten si encuentran una hemoglobina de 18, un hematocrito de 48 o 50 o 52. Obviamente que cuando vienen acá a la costa, al cabo de 3 meses, de 3 a 4 meses, van a tener un hematocrito, una hemoglobina igual a la nuestra. Eso es por compensación. Y esto es el ejemplo que les di de los esquimales. Ellos tienden a tener demes, o sea, son grupos de piernas cortas para poder ahorrar energía cuando se movilizan. El predominio de tales caracteres ha sido en su conjunto una adaptación al medio. Entonces, esto que quede claro. Esta variabilidad adaptativa ha hecho que la especie humana pueda sobrevivir hasta nuestros días. Incluso nos ha hecho resistentes a muchas enfermedades. Junto con los problemas empíricos y conceptuales de la raza, después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos fueron sumamente conscientes de la forma en que las creencias sobre las razas habían servido para crear discriminación, aparición del apartheid en la década de los 40, al final les voy a hablar, de la esclavitud e incluso del etnicidio y genocidio, típicos de la Segunda Guerra Mundial. Esta cuestión se volvió central en los años 60, época del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, sobre todo propiciado por los negros, que incluso en el One Drop Rule, ustedes ya deben haberlo leído, basta con haber tenido una gota de sangre negra, un antepasado negro para ser catalogado de negro, así sean gringos nórdicos su aspecto. Entonces, frente a esta problemática, algunos científicos evolucionistas simplemente abandonaron el concepto de raza y se inclinaron por los términos cline, inclinación, o deme, pueblo. Además, entendieron que la religión, la nacionalidad y la raza realmente habían sido construcciones típicamente sociales. Es así que llegamos al 2007
y pueden observar en la Enciclopedia Británica Hispánica un escrito de manera científica donde se explica la falta de definición del término raza. Se han realizado algunos experimentos, este es el más famoso, el de la momia Otzi, donde se demuestra que genéticamente no se puede decir de qué raza tenía esta momia cuando estaba viva. No se pudo. Ustedes ya saben mejor que yo, porque han leído en la lectura que les envié la semana pasada, que es una momia que se encontró en los Alpes italianos, se encontró a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar y estaba muy bien conservada. Incluso los estudios nos dicen qué cosa había comido, cómo fue la causa de su muerte, etc. Hoy en día, la AAA, la Asociación Americana de Antropología, es una de las más reconocidas internacionalmente y dice enfáticamente que el concepto de raza es una ficción social y cultural. No puede ser probada científicamente y no tiene validez en la especie humana. No obstante, se hizo una encuesta a 1.200 científicos y se les preguntó, ¿hay raza? O sea, la proposición que se les dijo a ellos fue, ¿hay razas biológicas en la especie Homo sapiens? Ellos tenían que decir si estaban en desacuerdo. En desacuerdo de biólogos 16%, psicólogos evolutivos 36%, antropólogos físicos 41% y antropólogos culturales 53% en desacuerdo. Quiere decir que siendo gente culta y docta, todavía piensan que existen las razas humanas. ¿Y cuáles son algunas interpretaciones de la raza que me he permitido compartir con ustedes? Porque son muchas. En el habla diaria, raza a menudo describe poblaciones mejor definidas como etnias, con frecuencia conduciendo a discrepancias entre visiones científicas sobre la raza y el uso popular. Por ejemplo, en muchas partes de los Estados Unidos, categorías como hispano o latino, que se suelen utilizar como sinónimos, se ven como que constituyen una raza, aunque otros ven hispano o latino como una agrupación lingüística y cultural que viene de una variedad de procedencias. En gran parte de Europa, grupos como los gitanos y los indios son definidos comúnmente como racialmente distintos a los europeos blancos, aunque estos grupos pueden ser considerados caucásicos si se utilizan antiguos métodos antropológicos. Algunos argumentan que es preferible, cuando se consideran las relaciones biológicas, el pensar en términos de poblaciones, y cuando hablamos en términos culturales, referirnos al origen étnico. Los inmigrantes al Nuevo Mundo, o sea, cuando vinieron a conquistarnos, vinieron en cantidad de regiones ampliamente separadas. Por ejemplo, vinieron de Europa Occidental y Norte, como vamos a ver al final, de África Occidental, también les voy a hablar un poquito de ellos, posteriormente de Asia Oriental y Europa del Sur. En las Américas, las poblaciones inmigrantes comenzaron a mezclarse entre ellas y con los indígenas del continente. Tanto así, cuando yo estaba en el colegio y tenía que aprenderme las razas y las mezclas del mestizaje, me quedé en tente el pie, salto atrás y tente en el aire. ¿Ustedes se acuerdan de más? ¿Les enseñaron? ¡Qué escándalo! Ya no sabían qué ponerle. En los Estados Unidos, la mayoría de gente que se identifica como afroamericana tiene algún antepasado europeo. Tanto así que se ha demostrado en un estudio de un 7% de jamaiquinos, es decir, del total de jamaiquinos estudiados, el 7% tenía una ascendencia europea. Y del total de afroamericanos de Nueva Orleans, el 23% tenía una ascendencia europea. Es decir, por más que lucían negros, tenían algún antecedente, algún ancestro blanco europeo. Similarmente sucedió cuando se estudiaron a los africanos americanos nativos. Se fue a una escuela, en una encuesta, en unos estudiantes de una universidad en los Estados Unidos, resulta que ellos tenían menos del 90% de ascendencia europea. El One Drop Rule causó mucha polémica, porque incluso gente que lucía gringa, como se llama, lástima que tenían un antepasado negro, aunque sea uno, y eran considerados negros. Esto se inició en Virginia en 1924 e
intentado buscar, porque hay mucha polémica sobre esto, he intentado encontrar en qué gobierno se dio fin a esto. Hay una carta que escribió Bush, pero sinceramente yo no he encontrado un documento que por escrito se diga se acabó el racismo, se acabó la división de razas. Incluso yo hago unos estudios que cuando me envían me ponen como 7, 8 clasificaciones donde yo tengo que colocar a mis pacientes y yo les digo, disculpe, yo no los puedo clasificar en ninguna. Ah, entonces pongan otras razas tengo que poner. Entonces, lastimosamente todavía persiste, hasta en los censos que realizan en los Estados Unidos, desde 1790, lastimosamente el racismo. Y esto ha sido muy embarazoso, tanto para los niños que nacen ahí y para los últimos censos, porque los mismos latinos no saben dónde clasificarse, no saben dónde ponerse. El 42% de los latinos en el censo del 2000 se colocó alguna otra raza. Se confunden. Los americanos nativos, afroamericanos y euroamericanos fueron clasificados también a diferentes razas. La diferencia entre cómo las identidades americano nativo, que viene a ser el indio americano, y el negro están definidas hoy en día, al americano indio o al indio americano le llaman blood quantum y al negro one drop. Ellos permanentemente piden explicaciones y hacen sus levantamientos. Y algunos antropólogos, como este que les pongo aquí, dicen que sencillamente estas divisiones raciales han sido para privilegiar a los blancos y darles el poder y la riqueza. No encontré en ninguna parte, chicos, soy sincera, por qué el color blanco supuestamente es mejor y es superior que el negro. No lo encontré. En algunas tribus del África, donde todos son negros, ahí hay rivalidades por etnia, o sea, que tal etnia es mejor que la otra, pero no por el color. Bueno, en los Estados Unidos las diferencias tienen poco que ver con la biología y sí mucho que ver con el racismo. El término hispano o latino, que se usa como sinónimos, surgió en el siglo XX. Este término tiene su origen cuando Napoleón III, francés, quería tener el poder en América y nombró a Maximiliano como emperador. Y muy astutamente dijo, ajá, como el francés y el español derivan del latín, ustedes van a ser los latinos. Felizmente, el deseo de apoderarse de parte de América no dio resultado. El término hispano o latino, en contraste con anglo, se usa hoy en día de una manera similar para referirse a los descendientes de los colonos británicos. En el Perú, como muchos otros países de América Latina, somos totalmente variados. Yo soy sincera cuando doy mis clases a mis chicos. Yo no sé cómo hacen la clasificación de las razas en Perú. No tengo ni la menor idea. Al menos en mi familia, que somos 9 hermanos, éramos 10, uno falleció, estamos más cruzados. Mi papá y mi mamá, yo les he hecho el árbol genealógico, están más cruzados que esos perritos que están en la calle y se cruzan. No se imaginan. Mi abuela, tendría pues 12, mi abuela era, no se imaginan, es larguísimo. Entonces yo no sé cómo hacen la clasificación racial, o sea, no tengo ni la más mínima idea. Son videntes. Y la nueva clasificación en nuestro país no solamente se da por el color de piel o el aspecto fenotípico, sino también por el nivel socioeconómico. Estamos acostumbrados a ver al gringo, al blanco, ojos azules, con dinero, una buena casa, y al negro, al indígena viviendo en el cerro. Desde el punto de vista étnico, supuestamente mestizados somos 38% de la población. Yo les dije, chicos, que yo hubiese puesto 100% o 99%. Indígenas intactos, cerca del 35% de la población. Yo pensé que ya los habían desaparecido. Caucásico europeo, 15%, de los cuales 65% son descendientes de españoles e italianos, y el otro 35% de franceses,
ingleses y austroalemanes. Una colonia en Perú única en el mundo es la de los austroalemanes que viven en Posuso. Arriba a la derecha les puse la foto de cuando ellos vinieron, demoraron bastante tiempo, murieron bastantes en el camino y también nacieron algunos en el camino. Fíjense ustedes a la derecha, cambia la imagen, Tirol, Austria, así luce, de ahí vinieron este grupo que está aquí, arriba a la derecha, que habita en el Posuso, y así luce el pueblo, y estas chicas bonitas están con su traje típico en una celebración. Afroperuanos, cerca del 3% de la población. Si se incluyen los mestizos de sangre negra, porque a veces se cruzaron hace 5 generaciones y no se sabe, se asume que esto subiría del 5 al 6%. Y todos saben también que la esclavitud en Perú fue abolida por Ramón Castilla. Pero no, chicos, yo les cuento la historia. No soy quien para juzgar. Ramón Castilla abolió la esclavitud no porque quería liberar a los negros, sino porque necesitaba gente para su reelección, para su apoyo presidencial. Esta es la breve semblanza que les prometí al inicio de la clase. En 1502 llegaron los primeros esclavos negros a América. Llegaron a unas embarcaciones llamadas tumbeiros, que significan tumbas, porque solamente el 50% llegaba con vida. Ya se pueden imaginar. Sinónimo de tumbeiros son ataúdes. El 2% de nuestra población son asiáticos y se dice, según la Beneficencia Central China de Lima, se dice que al menos 12% de la población posee sangre china en diversos grados, aun cuando no tengan estrictamente el fenotipo de chino. Y debe ser cierto, chicos, porque mi bisabuelo, sí, mi bisabuelo fue traído para trabajar en las tierras de no sé dónde, creo que del norte del Perú. Sí, vino a ser mi bisabuelo, era chino de la China. Y mi abuela era del Líbano, de Beirut, y su mamá era también del Líbano, pero el papá era español. No, yo tengo unos cruces increíbles, parezco ya perro pequinés, cruzado. En el Perú, dada la constitución política del Perú en 1993, si la cambian para el próximo año, les comentaré otra cosa a mis alumnos, el gobierno peruano, y yo le agradezco, nunca ha planteado en sus censos recientes ningún tipo de clasificación étnica o racial. Eso me parece una bendición. Por eso yo digo, ¿de dónde sacan 38% de mestizajes? 35% de... O sea, no sé de dónde sacan eso, soy sincero. Yo lo comparto nomás. En el Perú, el término indígena oficialmente se eliminó en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Antes, el 24 de junio era feriado en Perú, yo era una niña, ustedes no habían nacido, se celebraba el Día del Indio y luego se cambió al Día del Campesino, el 24 de junio. Era un día muy especial porque Velasco Alvarado, que fue un general presidente del Perú, tenía mucho amor, mucha identificación por los campesinos. Lastimosamente, la reforma agraria que instituyó no dio resultados porque le dio las chacras, le dio las tierras, le dio las maquinarias a personas que muchas veces eran analfabetas. Este es el último ejemplo del apartheid. Es el resultado de lo que fue en el siglo XX un fenómeno de segregación en Sudáfrica, implantado por colonizadores holandeses como un símbolo de una sucesión de discriminación. Desde la década de los 80, la población negra de Sudáfrica se levantó. Yo diría, chicos, se demoraron bastante en levantarse, ¿eh? Manifestación contra el apartheid delante de un hospital. En este hospital solo se atendían blancos, en Johannesburgo. Piña, se enfermaba un negro cerca de ese hospital. Nadie lo atendía. Para ir a la playa, solamente tenían que ir a unas cuantas donde solamente iban negros, porque en las demás solamente iban blancos, y lo colocaban en 1, 2 y hasta 3 idiomas, muy claro que solamente eran playas y lugares para blancos. En el año 48, el Partido Nacional de Sudáfrica ganó las elecciones, en las que solo votaron los blancos. Increíble. Felizmente, en 1912 ya se había creado el Congreso Nacional Africano. Felizmente, ellos combatieron férreamente a este Partido Nacional de Sudáfrica. Especialmente en el año 42, en el año 42, perdón,
Mandela se unió a esta causa y en el año 62 fue arrestado, condenado a prisión y luego de 27 años de encarcelado sale en libertad y fue elegido en abril de 1994 presidente, el primer presidente democrático de Sudáfrica, y en el año 99 durante 5 años. ¿Eres del segundo grupo? No importa, siéntate. Finalmente, chicos, esta es la última diapo. Nelson Mandela, más conocido como Madiba, que es un título honorario adoptado por ancianos de la tribu en que él nació, gracias a él se podría decir que el mundo volteó sus ojos a Sudáfrica, porque los seres humanos somos muy indolentes. Yo siempre digo que nosotros como peruanos hemos sido bendecidos por el Señor. Ustedes están acá tranquilos escuchando su clase. Por suerte no están en la época del terrorismo, que yo la tuve que vivir, no podían ni siquiera ir al cine porque ponían una bomba. Ustedes terminan su clase, si gustan se sientan aquí, van a su casa, abren su refri, pueden caminar tranquilos por la calle. Podremos tener problemas económicos, nadie dice que no, pero vivimos en un paraíso comparado con otros países que se matan para poder comer. De verdad, se matan para poder comer. Gracias a Nelson Mandela, el mundo volvió la cara a Sudáfrica. Y aunque no lo crean, el fundamentalismo islámico, que yo les voy a enseñar en una de las clases, y van a entender lo de Osama Bin Laden, van a entender lo de Gaddafi, van a entender muchas cosas del mundo, porque yo quiero que sean mis chicos cultos, se van a dar cuenta que eso ha existido hace muchos años, pero ahora recién el mundo lo está mirando con preocupación. Y en una de las clases se van a enterar por qué. Y acá abajo a la derecha les he puesto a este hombre con piel negra a retinta, con una mujer blanca casi albina, con muestras de amor. Lo que trato de decirles que gracias a Dios existe el amor y que para el amor no hay razas ni nada. Eso es lo maravilloso, que para el amor no existe raza, si es media virola, si es chueca, no importa. Gracias, chicos.